y levantarte a los chicos de la agencia, está muy bien, no te pagamos nada. Trabajar gratis y más si te olvidas de estar con los chicos de la agencia. Yo quiero entrar a la agencia. No me importa el dinero, me importa poder entrar en ese mundo, hacer contacto. Bueno, dejémosla descansar un rato y la volvemos a probar. Estás muy nerviosa ahora, chicas, comprendan. Vos probala para lo que quieras. Yo si querés te acompaño, tomamos un café mientras la vemos, pero mi marca no va a estar. No va a estar y no la voy a mandar otra vez. Está muy nerviosa, que tome un poco de agua, vas a ver que va a estar bien. Selina, además, vos también la elegiste a esa chica. Sí. Así que ahora ayúdame. Sí, la elegí. Y yo voy a empezar a mirar otras agencias, Aurora, perdóname, pero no viste ninguna modelo mío, viste a una sola. Todas tienen el mismo problema. ¿Y qué caprichosas, insolentes, maleducadas. Esa es la única. ¿Me vas a decir que nunca le robaste una modelo a otra agencia? Aurora, ¿y eso qué tiene que ver? Qué bueno, lo puedes hacer ahora. Bianca, nosotras vamos, ya lancé la nueva convocatoria, van a empezar a... No, para, Selina, ¿qué lancé la nueva convocatoria? Sí, Yo ya un arreglo con ella. Selina, baja un cambio. En realidad la cita es porque últimamente las campañas están siendo un desastre. Por acá están los videos de ustedes, no sé si te encontraste ahí, Franci, que justo lo estabas empujando a... Que pasás caminando, le pegás así sin darte cuenta, no sé si es una cuestión de protagonismo, no sé a qué te referís. Es una de las cosas que Bianca está muy ofendida, porque vos no te puedes presentar en una campaña como la de este tipo, digo, no puedes salir así, empujarlo y que él, vos pusiste cara, te diste cuenta de que pasó eso y te bajó la actitud. Nunca tenés que mirar el piso, siempre al frente. Al frente, Siempre al frente, no. Vos entraste en mi blog, vos chocaste conmigo. Eso fue. Y pero si vos antes... Bueno, pero habla de lo que pasó en el camerino. Y sí, si ustedes como agencia tienen 3 o 4 más modelos de ustedes como una campaña, tienen que estar ahí también. Tienen que Ser modelo implica modelar con gente que quizá veo, no sé, me estoy enterando ahora que no se llevan bien. Por tus derechos como directora de la empresa, por tus derechos como la mayor accionaria de esta empresa. Yo voy a cuidar tu patrimonio, es lo único que voy a hacer. Bueno, pero el sillón no lo vas a dejar. Sí, el sillón te lo es más, te lo cambio ahora si querés. Yo elegí los muebles. Sí, sé también que los eligió un poco tu mamá. No, yo le dije todo lo que tenía que hacer. ¿Ah, sí? Sí, ella confía mucho en mí. ¿Qué más le dijiste? No le tengo que decir mucho. Ella me conoce. Yo no sé si te conoce tanto a vos y ese yo. ¿Cómo no me va a conocer? Soy el hermano, me conoce hace más años que vos. Bueno, pero ¿y a John? ¿Por qué se fue con un tipo que no conoce, que lo conoce hace 3 meses a Canadá a tocar la guitarra? A ver, vos podés pensar siempre de los padres que los padres son lo mejor, pero bueno, conmigo no se portó tan bien. Por eso no lo quise, por eso me fui a Bariloche. A vos te fue mal en un negocio tuyo, turbio, y le estás echando la culpa a mi papá. ¿Vos crees que a mí me puede ir mal en un negocio? ¿A mí me puede ir mal en un negocio? A mí me contaron que vos te patinaste toda la fortuna en Europa y además no trabajaste siempre acá. Venías un mes, te ibas a hacer allá, A ver, delirio. si yo fui a Europa fue para hacer un montón de negocios que dieron su fruto, porque si no, yo no podría haberme comprado todas las propiedades que me compré en Bariloche. Vos sabés que tengo un montón de propiedades. Te felicito. Bueno, pero el día de mañana esas propiedades de quién van a ser, de toda mi familia, de ustedes. No, mías no. Todo lo que se paga tuyo es por esta empresa. Y ahora quién lo está administrando, yo, tu mamá no está acá. ¿Quién se está haciendo cargo? Y vos encima venís a desconfiar de mí, de tu tío que te quiere, que hace todo por vos, que se viene de Bariloche. No estás siendo justa conmigo. ¿Hace cuánto estás en la agencia vos? Hace 6 meses. Seguís así y en 2 años te volvés a Rumania, porque acá... Ay, no me acuerdes de eso, por favor. Y bueno, pero te diría que vayas preparando los papeles, porque de verdad no... ¿Y qué sabés vos de mis papeles? Vos sabés que yo me fui de Rumania porque no puedo volver. ¡Ja! Y Argentina, Y Argentina, bueno, estoy aquí. ¿hasta cuándo? ¿Tenés novio? Un montón. ¿Un montón de novios? Sí, igual que vos. Papá. No, yo no tengo muchos. En realidad no estoy con nadie ahora. Claro. No. Pero con los novios de las personas sí, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo puede ser? Me da miedo que esto del rock, el
la música a la noche, las camperas de cuero negro, todo eso, te vincules mucho. No. Vos tenés que tener un perfil más fino, más de modelo, más Europa. Claro. No quiero una sueca que quiere ser argentina, quiero una sueca. Bueno, veo que tu ambición está un poco enfocada a cosas raras. ¿Por qué dices? Porque si estuviste tan interesada en modelar y en sacar fotos, ¿por qué te metiste a programas de televisión perdiendo el tiempo y quemando Pero tu bien, imagen en la está pantalla? todo conectado. Y yo no conecto para nada una promoción en un programa de televisión con un desfile de Prada. Pero no lo conecto. quizás porque no tienen mucho conocimiento de lo que sucede hoy en día en Europa. ¿Qué sucede? Pero hoy en día en Europa está todo conectado. Bueno, después mándame los videos. ¿Videos de qué? ¿De los desfiles y ahora? Claro, así los vemos con Arthur y... Ah, no, pero no los tengo. No los tengo, eso que quedan en la agencia. Y es muy difícil conseguirlos. Es muy lejos. Hoy en día es difícil conseguir un video. Sí, estos videos es difícil. Me quedo con mis principios éticos y listo. La plata viene, la plata siempre viene. Yo voy de otra manera. Sí, vos leís, pero es así. Es más importante para mí el volante. ¿Cuánto crees? No, ya está. Llamate a Ramírez o tu sudafricano o todo el elenco de pelotudo que no es un turista. Pará, ¿cómo te vas? Yo se me voy, yo la verdad que fue como caótico esto, vengo con una propuesta. Si no te llevas la mitad de todo. Yo me llevo la que me llevo. Y no Bueno, siempre estás metido ahí. Vos me trajiste a este y el otro muerto. Yo te traje a este, si vos te conocés. Estás siempre con los billetes. Algo tiene razón este pibe. Voy a ver si puedo. Está muy cambiado. Voy a ver si puedo renovar esto de la. ¿De qué? No, Bueno, esto está- la mina en bola, me parece que no va. Se va a armar un quilombo. No, pero eso escucha, eso es un éxito rotundo. No. Lo voy a No. modificar. Llámame. Pensá, escuchame, ya podemos hacer una plática más. Qué alta que es. ¿Vos decís que fueron los 15 minutos de descanso que se No, acá ya se tomó varias copas, pero no se nota. Viste que esa gente no ve nada. Ahí sonrió Diana. Sí. Pero es lo que hace ella, ¿viste? Una media sonrisa. Tienen que tener más control sobre las chicas. Son grandes ya igual algunas, pero... Mira, yo sé que ahora eres tu amiga, pero la verdad es que me deja haciendo todo sola. Todo muy sola. ¿Qué hacen? Tiene planes románticos, cenitas con su novio. Ella piensa que es la dueña de Apple, ¿no? Aprendimos a llevarnos bien, pero Sí, es divina igual. es divino, sí. Pero bueno. Pero para lo laboral, ¿Sabes dónde está el pañuelo de flores? ¿Lo encontraste? Lo tiene Connie, tu amiguita. La vi recién en el programa y encima lo único que le tapa es mi pañuelo de flores. Sí, es verdad. Vino, le gustó y le dije que se lo llevaron. No pensé que... Ah, bueno, así como si fuera tu pañuelo. Mi pañuelo. Bueno, no me di cuenta. Yo me meto en tu ropero y te saco ropa. No podés porque no somos el mismo talle. Yo sos toda mínima y no sé qué, pero ¿para qué te dedicas al modelaje si no te da ni la estatura? Bueno, no te lo tomes tan a pecho. A ver, ya te pedí perdón, listo. ¿Sabes qué? Mejor dedicate al teatro y cortala con lo del modelaje, ya sabemos. Por supuesto, yo me estoy dedicando a ser actriz ahora. ¿Cuál es el problema? Aparte, con eso gano mucho más que vos. Bueno, agarrate uno de los pañuelos que tengo yo ahí, pero sí o sí me lo devolvés mañana porque lo tengo que devolver. Vos sabés que tengo muchos cosas. Bueno. Lo tengo que devolver. Ahora estar acá sin hacer nada, ¿por qué no te dedicas a hacer algo más productivo para tu vida? Sí, sabes que tenés razón. Totalmente. Pero ¿sabes qué? Fíjate en la cuenta a ver quién gana más. A ver quién hace algo más productivo. No sé si sabes sumar, terminé el colegio primero. Contame, ¿qué anduviste haciendo vos hasta llegar acá? y mira, yo soy de Misiones, Posadas, y estuve haciendo fotos ahí de revistas. Realmente no hice ¿Son mucho. estas? Sí, esas son, a ver. Ah, sí, las vi, me las mostró. Estaba encantada.
Igual mira, está justo en Europa. Porque también hice un par de producciones, todo allí. Mira qué divino el vestido. Divino. Está también. ¿En Europa en qué parte? Más que nada por Italia, Roma, Venecia, muy lindo lugar. ¿No? No, está bien, o sea, no soy yo, pero es parecida, entonces pensé que ibas a jugar. Pero yo te mando después fotos. No, bueno, sí, no sé si quiero una paciente psiquiátrica en mi urgencia. Pero ¿qué te sirven las fotos si me tenés acá por a mí presente? Eso no entiendo. Las cosas que bueno, es un chiste. Era un chiste. Es un pequeño Viniste acá, chiste. te maquillaste, te pusiste toda esta ropa linda así, me viniste a ver a mí, a Bianca Lebón, para hacer un chiste. Y encima el tonto de mi hermano ya te hizo firmar el contrato prácticamente. No, es que yo estoy en una agencia, quería corroborar eso. Buenísimo, bárbaro. Confirmar, gracias. ¿Qué vas a desfilar de espaldas también? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros chistes vas a hacer? Bueno, discúlpame, de verdad, en serio. No pensé que te iba a caer tan mal. ¿Y cómo pensabas que me iba a caer? Realmente pensé que me ibas a decir, bueno, que me ibas a dejar pasar. Porque realmente, yo estoy acá y no. Bueno, mirá, que capaz tenés que ir con otro tipo de agencias de talentos. Si Mira, quieres actuar. no me gusta meterte así, yo te pedí disculpas. Ay, a mí tampoco me gusta que Espero me... que me las aceptes, nada más te pido eso. Lo que venís proponiendo y lo que está dentro del perfil es Rebeca, es más angelical, más jovial, mucho más carismática. Sí, Chile es la semana que viene. Tiene 67 en censura. O sea, Pero ¿qué interés tener vos de meterte en lo que hago yo en mi vida? No, o sea, en mi yo no. A mí no me importa, pero las marcas no te van a querer. No sé. ¿A quién le importan a ellos entonces? ¿Qué? Bueno, hacer lo De que acá en la quieras. sociedad, vos hablas de Hacer la lo que sociedad, quieras, pero en tu no sos casa. un representante de la sociedad. Vos tenés que hacer un trabajo y ser profesional con Claro. eso. Además, ¿cuánta gente gay hay en la industria de moda? Pero me encantan Cada los fotógrafo gays. varón, cada modelo, Obvio, 50% aguanten son los gays. homosexuales. ¿Estás jodiendo? Aguanten los gays, pero los homosexuales confunden. Es lo mismo, es la misma cosa. No es la misma Sí, cosa. es la misma cosa, pero más abierto. No, más confundido. Y siempre me habla del gauchito Gil, ¿viste? Que es como el gauchito que está en la ruta. Bueno, es genial, o sea, esas cosas sí me gustan, como que... Eso es magia negra. Tiene sentido. El gauchito Gil es magia negra. No me digas, no. Sí, claro. No es magia negra. Ah, no. ¿No viste los altarcitos esos que les hacen? Ay, pero a mí me parece que son súper cool. Aparte la gente como re cree en eso, ¿entendés? No, aparte se generó como todo un merchandising, me parece, alrededor del gauchito Gil. ¿Cómo es en tu religión? No se venden accesorios acerca del dios. Es el dios y ya es algo superior. Igual es algo que... ya de los accesorios. Esto es como parte de otra cosa. ¿Y qué piensan los fanáticos del gauchito Gil acerca de andar haciendo desnudos? O fotos en ropa interior, como le quieran decir. Para mí casi lo mismo, pero... O sea, son mucho más libres, obvio. No tienen dramas. ¿Cómo van a tener problemas? Ese gauchito Gil, aparte los gauchos son divinos. ¿Y tuviste novio ¿Desde que estás trabajando en esto? Obvio. ¿Y qué opinas al respecto? No, también me encanta estar súper contento con mi profesión. Ay, qué bueno. Por ejemplo, a mí no me importa que el camionero que va por ruta 9, no sé, vea una foto mía mostrando la cola, por ejemplo. Igual recién empezás. Vas a ver que en un tiempo te voy a ver cuando viaje. Por ruta 9. Obvio. Lo dudo. Un cartel enorme. Hay que ser coherente, ¿no? Con lo que uno hace y uno dice, cómo se mueve uno. Bueno, pero eso es suerte. Sos linda. Sí. O tengo fe. La fe mueve montañas, dicen. Las montañas las mueve la gente que tiene plata. No sé si conoces algo sobre media minería y esas cosas. Si no, no tendrías las cosas que tienes puestas. Igualmente yo te recomiendo por experiencia que intentes cambiar un poco de la mentalidad, digo, porque yo ya conozco muchos casos de, o sea, similares a estos. Y
no sé si te va a ir muy bien si tenés tantas trabas, ¿no? ¿Te explicas? Ay, vos te pones ahora del lado de estas dos, Pero no que da. recién las conoces. No, estás con alguien, que está con alguien y encima en el ambiente. Ay, mira, ¿sabes qué? Me cansaste. Sos una mosquita muerta que trabaja en el interior. No me llames para salir, no me llames para pedirme ropa, nada, ¿eh? Bien que te gusta la ropa que uso, bien que te gusta la ropa que uso, ¿eh? No te largues a llorar y me llames llorando. No vengas llorando vos a reírnos trabajo. Mirá que yo esa historia la conozco toda también, ¿eh? Ay, sí, yo también conozco tantas historietas tuyas. Y ahí inmediatamente se genera una competencia. No olvidemos los comentarios que se dijeron. Atinada, me parece. Seguramente, sí. Pero yo siento que fue desde el principio una especie de amenaza a mi trabajo. Y cuando vi todo lo que pasó en ese desfile, encajaba muy bien en mandarla al frente. ¿Por qué? Porque por un lado, toda esa imagen inmensa que te habías armado de ella se desmoronaba y ahí yo subía. ¿Vos? Que si no estás frustrada, ¿por qué no estás arriba de una pasarela? Porque hago cosas más importantes, querida. Fíjate en la revista. Algo no me termina de cerrar en vos. ¿Qué? Tu actitud. ¿Hacia qué? Pero esta vez te lo digo desde otro lado. Tenés todo para hacerlo, ¿por qué no? Porque no me interesa. ¿No te interesa? ¿Sabes lo que me imagino yo a veces? Ay, Que venís como de una familia que sí o sí tenés que cumplir y tener un título, ¿no? No. ¿Qué sé yo? Me aburrí de ser modelo. Yo entiendo que vos sos la gran diseñadora, pero no se trata a la gente así. No, encima fueron los colores de hoy, de la moda, se quedó en los 80. Bueno, No, escúchame, pero igual con respeto. acá nos respetamos todos y esta es una agencia, la maneja la señorita, pero bueno, yo hace muchos años que estoy, no, ¿Por qué la defendés tanto? porque es mi prima y porque es la... Ah. ¿Corte?